Ser podcast. La vacunación se autoriza ya en España hasta los niños y niñas de 12 años. Se hará por tramos descendentes de 40 para abajo. Por primera vez, Europa emite deuda para financiar los millonarios planes de reconstrucción de cada país. Mañana von der Leyen trae a Madrid el aprobado para el plan del gobierno español y, como acaban de contarles en los negocios, Europa y Estados Unidos entierran el hacha de guerra arancelaria en el sector de la aviación. En fin, que hay señales para mirar al futuro inmediato con prudencia, pero con optimismo, aunque cuesta verlas, cuesta escucharlas en medio del griterío habitual por nuestros temas de siempre, esos que nos gusta cocer a fuego lento sin darles soluciones, al revés, complicándolos más. Díaz Ayuso ha ido hoy incluso más lejos que el domingo. La presidenta de una comunidad autónoma sigue dudando sobre si el rey firma o no firma los indultos. Esos políticos, ahora mismo, los que se están riendo de todos, celebran absolutamente haberle puesto al rey de España en una trampa. Porque si firma, no firma, haga lo que haga, está en tela de juicio. Dice que en cualquier caso es una humillación. Lo que está pasando es una absoluta humillación para todos, una trampa para todas las instituciones, empezando por su majestad el rey. Y que Casado está de acuerdo con ella. Hago siempre con Pablo Casado, que es hablar todos los días, y él opina exactamente lo mismo que yo. No, de verdad, es que no ha habido ni rectificaciones, ni ha habido sometimientos, ni ha habido corrección, ni ha habido imposiciones, ni ha habido absolutamente nada de lo que estoy leyendo. Es que opinamos los dos exactamente lo mismo. Esto no es una gracieta de Ayuso, ni un traspiés de Ayuso, ni una obsesión con los temas madrileños. Es la presidenta de una comunidad autónoma que sigue R que R, sacando al jefe del Estado fuera de su función constitucional. Pepa Bueno. En la cadena SER, hora 25. Y para el análisis de este martes, Jesús Maraña, director editorial de Infolibre. Buenas noches. Hola, buenas noches. Isabel Morillo, periodista del Confidencial. Buenas noches, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy buenas noches. Y esperamos poder contactar de nuevo con Esther Palomera, junto al director del diario.es, porque la teníamos y la hemos perdido. Volvemos con ella en cuanto pueda ser. Y acaba de confirmarse que el presidente de la Generalitat de Cataluña sí estará mañana en el acto del Círculo de Economía en Barcelona al que acude el rey. En la cena posterior estará su consellera de la presidencia. Durante todo el día de hoy ha habido muchas dudas porque la persona en la que Aragonés había delegado la asistencia a la cena, su vicepresidente del partido de Puigdemont, ha declinado ir. Luego lo ampliamos. El día en 2 minutos, Esther. Será finalmente sí la número 3 del gobierno catalán quien acuda mañana a esa cena del Círculo de Economía en Barcelona con el rey. Es Laura Vilagrá, la consellera de Presidencia. El gobierno siempre asiste, interviene en los eventos en los que se tratan temas importantes para la economía catalana, como es este. El presidente delegó en el vicepresidente, pero por motivos de agenda no ha podido ser, y en este sentido seré yo misma, como consellera de la presidencia, quien asista al acto. 13 millones de personas en España tienen ya la pauta completa de la vacuna. Casi el 46% tiene al menos una dosis puesta. La Agencia Europea del Medicamento ha hecho público hoy su informe sobre los efectos adversos comunicados a finales del mes de mayo. Hasta entonces, 24.500 reacciones después de las 26 millones de dosis que se habían puesto. La Comisión de Salud Pública ha establecido los nuevos grupos de vacunación, pero nada todavía sobre el final de las mascarillas en exteriores. Según avanza la vacunación, desciende la incidencia acumulada. Hoy está rozando los 100, pero se ha notificado el fallecimiento de 62 personas más y 3.400 nuevos positivos. Se llama Pilar Muñiz y hemos hablado con ella hace una hora. Le diagnosticaron un cáncer hace 5 años, se curó y peleaba entonces por conseguir la incapacidad laboral absoluta. Lo acaba de conseguir y nos ha contado cómo se lo dijo a su hija. Recuerdo el día que recogí yo esa carta, venía ella del instituto y entró por la puerta y nunca viene nadie a comer a casa con ella porque tienen deberes, pero ese día vino una amiga y claro, yo no sabía, quería hacerlo en privado, entonces la llevé a la cocina y le dije: Paula, que hemos ganado. Y jamás en la vida se me puede olvidar el abrazo que me dio y que me dijo: ¿ves, mamá?
cómo tenías que seguir adelante. Y en Hora 25 de los negocios acabamos de hablar con el secretario general de UPA, la Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos, después de que Estados Unidos y la Unión Europea hayan cerrado un acuerdo para poner fin a la guerra comercial y arancelaria. Lorenzo Ramos confía en que se vaya más allá. Nosotros celebramos la suspensión por 5 años, queremos que sea definitiva y que esto abra la puerta a que otros retos como el de Rusia, que está afectando duramente a nuestras frutas y hortalizas, pues también terminen lo más pronto posible. La luz nuestra de cada día, el precio medio en el mercado mayorista ha sido hoy de 9,1 céntimos el kilovatio hora. Mañana sube a 9,46, rozando el máximo anual de enero con el temporal Filomena. Y en Perú, después de una semana y sin resultados oficiales todavía, el presidente Sagasti ha hecho un llamamiento a la calma, a no precipitarse y a no utilizar palabras indebidas como fraude, en alusión a las acusaciones lanzadas desde el partido de Fujimori. Y en la contra de Hora 25... Manuel Javois, buenas noches. ¿Qué tal, Pepa? Buenas noches. Ayuso desencadenada, Javois. No lo sé, yo creo que está perfectamente engrasada, desencadenada y engrasada, y en modo asalto a Génova, por supuesto. Fíjate, la utilización de la monarquía por parte del PP, al fin y al cabo, está siguiendo su curso natural, que es el de enseñar primero al público sus funciones prácticas. No es el rey de todos, sino solo el de nosotros, para enseñarnos luego su aplicación instrumental. ¿Esto qué quiere decir? Nos dice primero a nosotros cuál tiene que ser nuestra posición ante la monarquía para ser buenos españoles, y ahora, esto es mucho mejor, le dice al rey lo que tiene que hacer él para ser también un buen español. Y por supuesto, Ayuso no se limita a meter a Casado en el enredo, sino a convertirlo en protagonista de él, y todo ello provocando algo magnífico: la defensa entusiasta del rey por parte de la izquierda como figura neutral, solemne y prestigiosa del Estado. Hay pocos órdagos que salgan más caros. A este ritmo te digo hasta mañana, Javois, un beso. Hasta mañana, un beso. Chao. Adiós. Chao. Hora 25. Pepa Bueno. Los indultos a los presos del Procés han entrado definitivamente en la cuenta atrás. El Gobierno dice que se aprobarán en Consejo de Ministros lo antes posible. Y se traerán a la mayor brevedad posible, pero no hay comprometido por parte del Ministerio ninguna fecha. Lo más normal, lo más previsible es que se pueda abordar esta cuestión previo a que se produzca la reunión entre el presidente Aragonés y el presidente Sánchez. Esa reunión no tiene fecha todavía, la del presidente Aragonés y el presidente Sánchez, pero parece que los indultos pueden ir a Consejo de Ministros en 1, 2 o 3 semanas, justo antes de comienzos del mes de julio. Sánchez irá después a explicarlo al Congreso de los Diputados, el mismo Congreso que previsiblemente mañana va a respaldar ya esta medida de gracia, porque esta tarde se ha debatido la moción contra ella presentada por el PP y todo apunta a que mañana la derecha, PP, Vox y Ciudadanos, se va a quedar sola votando esa moción. Si se cumple, Jesús, esa previsión, veremos a la mayoría de la Cámara respaldando los indultos. Esto puede ser una primera foto mañana. Lo que no sabemos es cómo está la mayoría social en relación con este tema. Sí, si hacemos caso a las encuestas, es evidente que sigue habiendo, mejor dicho, porque el grado de apoyo o de rechazo va variando en algunas de ellas, pero sigue habiendo una mayoría de apoyo al indulto en Cataluña y una mayoría de rechazo al indulto en el resto de España, ¿no? Es lo que indican la inmensa mayoría de las encuestas. Algunas, digamos, internas que se manejan entre quienes apoyan el indulto y fundamentalmente las que maneja el gobierno, hasta donde sabemos, están percibiendo, o al menos eso transmiten, una variación, un mayor apoyo o un menor rechazo, por decirlo así, a medida que avanzan los días y se van produciendo hechos, gestos y pasos, y sobre todo pues se va produciendo una explicación, una argumentación de los indultos que no olvidemos que hasta hace muy poco tiempo es que no se había producido, al contrario,
es decir, lo que se repite constantemente, ¿no? En la campaña anterior a las últimas generales, el propio presidente del gobierno se había pronunciado en contra de esos indultos. Por lo tanto, es evidente que hace falta mucha pedagogía, mucha transparencia y mucha explicación del por qué los indultos y del objetivo que persiguen. Y en ese sentido, bueno, a mí me parece que hay una confianza en que se pueda dar la vuelta a esa mayoría social que tú apuntabas, que ahora mismo, bueno, si hacemos caso a los sondeos demoscópicos, efectivamente está en contra. Yo creo que no hay que despreciar tampoco, bueno, pues un ecosistema mediático en el que la mayoría de los altavoces ponen mucho más énfasis en argumentos que algunos de ellos, además, yo creo que hay que decir que no responden a la realidad. Pues por citar alguno, se dice, bueno, es que esto se hace para garantizar el gobierno durante los próximos 2 años. Bueno, pues es un argumento a mi juicio falaz, ¿no? Porque ya sabemos que una vez que se han aprobado los presupuestos de 2021 se puede prorrogar la legislatura, como vimos hacer, sin ir más lejos, al propio Mariano Rajoy durante 3 ejercicios, ¿no? De manera que eso no es cierto. Lo que puede ocurrir después, si hay pactos bajo cuerda, pactos bajo la mesa, todo tipo de insinuaciones o de afirmaciones, ¿no? de ruptura de España, es que ya los hemos escuchado muchas veces con motivo de otros procesos políticos. De manera que yo creo que hay que relajar, hay que tranquilizar y empezar a escuchar la argumentación por las dos partes, ¿no? Y luego hablaremos si además se pretende implicar a otras instituciones y desgastar una vez más el propio sistema, aprovechando que se trata de un tema polémico y que por primera vez, a mi juicio, alguien aborda, incluso estando en contra supuestamente de los intereses electoralistas. Bueno, pues eso es grave, ¿no? Pero yo creo que es bueno y es positivo que en el Parlamento, para empezar, se refleje una mayoría parlamentaria que arropa ese camino, y luego iremos viendo cómo reacciona la propia sociedad, ¿no? Y eso que Colón II se le ha vuelto claramente a los convocantes. Bueno, a los convocantes no. Los convocantes tuvieron un protagonismo en el caso de Rosa Díez, que no tienen las urnas, por ejemplo, pero sí a los asistentes, a los partidos asistentes, particularmente al Partido Popular. Porque en las últimas horas lo que ha conseguido Ayuso es que, en lugar de hablar de los propios indultos o de esto que hablamos nosotros, si tiene dificultades el gobierno o no, con lo que dicen las encuestas, de lo que se hable sea de su empeño en situar al rey fuera de su función constitucional, como les decía en la portada. La rectificación de ayer por la tarde le ha durado unas horas, una noche en realidad, porque hoy ha ido incluso más lejos. Vuelve a poner sobre el tapete que el rey firme o no firme, y dice que su jefe, Casado, está de acuerdo con ella. Hoy Génova ya no ha salido a rectificarla por segunda vez, como sí hizo ayer Casado, evidentemente, aunque la portavoz parlamentaria popular ha marcado claramente distancias. Mariela Rubio, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, Pepa. Oficialmente el PP se limita a señalar que la posición del PP es la que marcó ayer Pablo Casado, pero en privado se lamentan porque Ayuso haya dado gas a una polémica que ayer se daba por agotada. La portavoz parlamentaria, Cuca Gamarra, como decías, se distanciaba abiertamente de la presidenta madrileña. El papel del rey Felipe VI es el que le marca la Constitución. Pero la presidenta de la Comunidad de Madrid ha dicho que es una vergüenza. No sé si está usted de acuerdo. Eso es lo que ha dicho ella, yo he dicho lo que he dicho y creo que hay una diferencia. Y además yo ayer escuché perfectamente al presidente Casado, que no dejó lugar a la duda de cuál era su posición. Así se desmarcaba la portavoz parlamentaria de Ayuso, mientras el portavoz en el Senado, Javier Maroto, minimizaba las diferencias, diciendo que no hay fisuras porque nadie en el PP cree que el rey pueda ser cómplice de los indultos. No hay más cómplices que Sánchez en esta historia. Todo el Partido Popular, sin ningún tipo de fisuras, lo vemos así. En Génova hay quien piensa que Ayuso se equivocó el domingo, pero que hoy reacciona deliberadamente a la lectura de que ha dado marcha atrás, de que ha reculado. La líder reivindicándose como una baronesa tan poderosa y libre para marcar perfil propio como lo es Feijóo. El PP es consciente de que no puede permitirse dar oxígeno a sectores como los que se vieron el domingo en la Plaza de Colón, portando pancartas pidiendo al rey no firmar los indultos, pero también es consciente de que no puede permitirse una segunda desautorización a su presidenta madrileña. Así que en el cuartel general popular simplemente esperan a que pase la tormenta, y bien pueden esperar en la Plaza de la Armería del Palacio Real, porque hoy Díaz Ayuso y Pablo Casado asisten a la cena que ofrecen los reyes en honor del presidente de la República de Corea. Así que reivindicando su poderío, su situación dentro del PP, a costa de debilitar
al rey. He hecho un ejercicio poco antes de meterme en este estudio, chequear las redes sociales, y hay debates por ahí sobre si el rey puede, no puede, Isabel Morillo, firmar con un desconocimiento profundo de nuestra Constitución y debates estimulados por esto que dice la propia presidenta, ¿no? Si firma, si no firma, en tela de juicio, lo dice una presidenta autonómica. Claro, es que cuando ella pone al rey en el punto de mira y en cierta manera apunta a que puede ser cómplice o que Pedro Sánchez puede convertirlo en cómplice de los indultos, a quien está erosionando sin duda es al rey. Es lo que a mí más me asombra de la insistencia de Ayuso, porque yo coincido con Javois en que ella no está despistada, ella va muy bien encaminada, ella está marcando o está tratando de marcar el discurso nacional de su partido. Yo, si fuera Pablo Casado, me guardaría bien las espaldas. Es verdad que lo que trasladan en el PP es que ella quiere marcar perfil propio, ella tiene un discurso propio, a ella el argumentario no se lo da Génova, pero bueno, al final aquí hay dos damnificados de la posición que mantiene Ayuso. Uno, sin duda, es el rey, y otro es Pablo Casado. Fíjate la diferencia con el PP andaluz. Moreno, mientras que ella el domingo estaba diciendo esto del rey en la manifestación de Colón, estaba recibiendo al rey Felipe VI precisamente en Cádiz. Había zarpado el Cano y distribuyeron una foto de los dos amigablemente riéndose, y el lunes se encargó de darle la medalla de honor de Andalucía, una medalla inventada, por cierto, para reivindicar la figura de la corona y de la monarquía. Aquí, cuando se le pregunta al PP andaluz por la posición de Ayuso, se echan las manos a la cabeza, porque efectivamente es que no hay dudas constitucionales, es que cualquier experto, cualquier estudiante de primero de derecho, sabe que es que la figura del rey está tasada totalmente, se tiene que limitar a firmar lo que le llegue del Consejo de Ministros, ¿no? Entonces hay estupefacción en las filas del PP, y además saben que los errores que pueda cometer el PP, y hay un riesgo grande en esta estrategia de oposición, pancarta, bronca, similar a la de Vox, los errores que pueda cometer el PP son precisamente, como decía Maraña, los que van a dar aire, oxígeno al gobierno para que pueda construir un relato pedagógico que atraiga a la sociedad, que ayude a integrar esto de los indultos como algo más normal, porque es verdad que yo sí que creo que hay rechazo, y en Andalucía, por ejemplo, hay rechazo, y sí que es tema común de la gente con la mano en la cabeza por los indultos. Es verdad que la sociedad andaluza lo ve posiblemente de otra manera. Ahí está la sociedad catalana, que lo que dicen los cualitativos de los sondeos es todo lo contrario, que la mayoría de todo signo político apoya los indultos. Hoy algo está también virando, y yo lo veo. Hoy hemos tenido por aquí a Felipe González en un acto de... Creo que tengo esa declaración. Cuéntanos, cuéntanos. Estaba en un acto de... Ha ido a un acto de FESUR, una entrega de unos premios de corte económico, se le ha preguntado por los indultos y ha dado muchas vueltas, ha dado muchos rodeos, ha pedido cumplir con la Constitución, pero sí que es verdad que ha dicho con mucha claridad que a él no le gusta que lleven los políticos catalanes tanto tiempo en la cárcel, y ha insistido en que el hecho de que estén en la cárcel por tanto tiempo no es bueno. En fin, creo que hay un cambio de posición, y desde luego nada tiene que ver con lo que le hemos oído a Alfonso Guerra, ¿no? Vamos a escuchar a Felipe González. Quiero que se acaten las reglas de juego, incluso respetando las ideas de los que quieren cambiarlas, pero tienen que cambiarlas por los procedimientos establecidos, no por la puerta de atrás ni vulnerándolos. Por lo tanto, tengo la misma posición, y la verdad es que no quiero que estén en la cárcel más tiempo. Es más, no quería que estuvieran esperando juicio en la cárcel. Bueno, él lo dice explícitamente, claro. Lo dice con una claridad meridiana, ¿eh? Sí. Yo creo que sí hay un cambio de posición en las palabras de Felipe González, por lo menos lo que nos habían hecho creer, porque tampoco Felipe González dijo nunca que estuviera en contra de los indultos. Bueno, dijo que él no los daría en este momento. Eso es lo que dijo. En este momento no los daría. Esther Palomera, ¿estás ahí? Estoy. Está. Uy, además alto y claro. Antes de volver a Ayuso, ¿qué te parece Felipe González? Hay un giro ahí claramente, ¿no? Bueno, yo es que creo que Felipe González en sus primeras declaraciones sobre el indulto, en aquella entrevista
creo que fue en El Hormiguero, ¿no? No fue tan explícito en contra de los indultos como quiso la derecha española interpretar ese mismo día y esa misma noche. Creo que él, igual que hoy, dio bastantes rodeos, mantuvo un criterio a favor de la inhabilitación, pero en ningún momento dijo taxativamente que se declaraba contrario a la concesión de los indultos. Bien, es verdad que hubo otras declaraciones en las que fue mucho más claro en este sentido después de la carta de Oriol Junqueras, y que hoy desde luego es más claro que en ninguna de las dos veces anteriores. Yo es que tengo muchas dudas de cómo interpreta la derecha permanentemente las palabras de Felipe González y saca los titulares que le conviene, porque cuando Felipe González quiere ser claro, habla con muchísima claridad y se le entiende perfectamente. Otra cosa es aquellos que hacen lecturas de parte o interesadas de las palabras del expresidente del gobierno, que no es un entusiasta de los indultos. Hombre, a estas alturas parece obvio que no, pero que no ha dicho de forma rotunda que esto es una locura, esto es una locura. También. Ahora, bueno, como hay felipólogos en cada esquina del bloque de la derecha, pues cada día tendremos un titular distinto. Esto es así. Ayuso. Hombre, a mí me parece que lo que dijo Ayuso el domingo es un disparate de proporciones colosales. Yo creo que no hay duda alguna. Lo que me preocupaba a mí en el momento de escucharle aquellas palabras es si desconocía la Constitución o es que quiso intencionadamente meter en un compromiso a Felipe VI, y no sé cuál de las dos lecturas es más peligrosa en el caso de alguien que representa institucionalmente a los madrileños. Pero que parece muy obvio, y estoy de acuerdo con Isabel en eso, en que ella no reivindica ser un verso libre dentro del Partido Popular. Yo creo que todos los varones, sean del Partido Popular o del Partido Socialista, tienen opinión propia y además no tienen ningún problema en expresarla y en explicitarla cuando les interesa. Yo creo que más bien intenta marcarle el paso a la dirección nacional del Partido Popular. Recordad que la semana pasada hablábamos y comentábamos que Pablo Casado se había visto en cierto modo obligado a asistir a esa manifestación cuando al principio no lo tenían muy claro, pretendían oponerse a los indultos desde las instituciones y no desde la calle, y cuando Isabel Díaz Ayuso anunció públicamente su presencia en esa manifestación es cuando la dirección nacional se suma a la concentración convocada por Rosa Díez y la fundación que representa, pero no lo tenían nada claro. Por lo tanto, yo creo que efectivamente lo que intenta es marcar el paso al Partido Popular. De todas formas, estos días yo he estado intentando hacer un ejercicio de memoria y hace un año, cuando se empezaron a tramitar los indultos, creo que no solamente Isabel Díaz Ayuso, sino alguien más de la Dirección Nacional, que no he sabido recordar, insinuó el compromiso que el gobierno ponía a Felipe VI con la concesión de los indultos. Y cuando vieron en la calle Génova la reacción social y de los constitucionalistas que suponía aquella reflexión pública, rectificaron. Por lo tanto, no es la primera que apunta esta cuestión. El propio Casado, en un corrillo con periodistas hace muy poco, es que no me acordaba si había sido Pablo Casado. Casado pero no hace un año, esto hace un par de meses. ¿Cuando empezaron a tramitarse? Claro. Cuando el gobierno dijo que empezaba a tramitar. Hace un par de meses, en un off con los periodistas, un off de estos que se pueden contar, que no es un off, por lo tanto, un corrillo, no es un off, es un corrillo, pues de ahí salió que le había dicho, en otro tono, de otra manera, pero metiendo al rey, el compromiso en el que lo ponía el gobierno, el papelón, algo así. Pero se arrepintieron enseguida. El formato ni quién había sido. En un corrillo, pero recordaba que había sido alguien de la Dirección Nacional y no el conserje de la calle Génova. Y decidieron dar marcha atrás y nunca más. Efectivamente dar marcha atrás. Por tanto, las palabras del domingo de Isabel Díaz Ayuso no eran nuevas en el ámbito del Partido Popular. En todo caso, parece que alguien nada sospechoso, como es el diario El Mundo, nos ha hecho saber hoy que en Zarzuela han recibido con estupor esa reflexión de la presidenta de la Comunidad de Madrid. Ahora ella sigue en sus 13, va a seguir en ese mismo camino. Es tradición también, ¿no? En la derecha española los mayores abrazos al monarca suelen ser los que más daño hacen, ¿no? Y en ese sentido yo creo que no hay debate, ¿no? Se ha inventado un debate Ayuso y otros dirigentes del PP, efectivamente, porque venían alimentándolo desde antes, que digo que desde el punto de vista
jurídico, constitucional, es insostenible, sistémico, es insostenible. No hay debate posible, es decir, no hay nada. Pero, Entonces, pero ya está en las lleva... redes, gente ingenua que la escucha a ella y cree que es posible. Claro, ese es el objetivo y esa es la victoria, una vez más, de la estrategia de Díaz Ayuso. Ella es evidente que, bueno, no voy a decir le importa un bledo, pero desde luego para ella es muy secundario que lo que utilice en esa estrategia política sea la pandemia, sea la Constitución, sea España o sea el propio rey. Eso es secundario. Lo principal es que ella marque el debate público en cada momento y sobre todo marque la alternativa al gobierno central, la alternativa a Sánchez en lugar de Casado. Y esto además me parece que hoy sí hay un paso más, que es cuando dice e insiste en que el presidente del PP piensa exactamente lo mismo que piensa yo. Lo mismo. Y ahí, claro, iba a decir en un debate político normal, higiénico, es que está obligando prácticamente a que el presidente del PP aclare si eso es cierto o no es cierto y en qué términos, ¿no? Pero sabemos que es un debate falaz, puesto que ya los matices que intentó hacer ayer el propio Casado y restringir el asunto a que no es que el rey sea cómplice, sino que es el gobierno el que le está metiendo en un lío, por decirlo así, que a mí me parece que es igualmente irrespetuoso con la institución y sobre todo es falsario respecto al papel constitucional de la corona, ¿no? Pero es que hoy la presidenta Ayuso sigue insistiendo y poniendo en mayores aprietos a Casado, que a mi juicio es su única estrategia. En ese sentido es marcar el debate político, el debate público y por lo tanto dejar difuminado el liderazgo de Casado. Pero imagínate un desmentido de Casado, desmentido de Casado o una segunda rectificación de Casado, bueno, eso supone la ruptura con la estrella rutilante del 4 de mayo. Es que Casado lo tiene muy difícil, porque es verdad que ella es la reina del PP ahora mismo, porque acaba de conseguir casi una mayoría absoluta. Lo que pasa que Génova debería de preservar el liderazgo de Casado de alguna manera. Yo no tengo claro cómo. Es verdad que Casado ayer ya salió a rectificar las palabras de Ayuso, no va a salir continuamente, y eso nos lo han trasladado hoy. No podemos salir continuamente a matizar a la presidenta del PP y a la presidenta del PP de Madrid, pero de alguna manera Casado tiene que imponer su propio discurso, y eso es lo que Génova no está sabiendo hacer, porque cada día mantiene una posición también distinta, que eso también es una debilidad que tiene Casado. Tiene que aclarar, sin ir más lejos, si está de acuerdo efectivamente en que los indultos ponen en tela de juicio al rey si firma o si no firma, que es lo que ha dicho literalmente la presidenta, volviendo a sembrar una duda que no existe en la Constitución española. Me voy a ir a publicidad. Hora 25. Pepa Bueno. Y esta noche también Isabel Morillo, Jesús Maraña y Esther Palomera. Tenemos noticia, una agresión machista en Madrid. Alfonso Gea, ¿qué ha pasado? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, Pepa. Bueno, se trata de una agresión machista en una pareja que tienen ambos 80 años. Se ha producido en el madrileño barrio de Moratalaz. El varón ha agredido con un martillo, atención, en la cabeza a la mujer, ambos, como decimos, de 80 años de edad. Los sanitarios de las emergencias de la Comunidad de Madrid ya han estabilizado a la mujer, que presenta un traumatismo cráneoencefálico severo. Ha sido intubada y trasladada en estado grave al Hospital 12 de Octubre. La Policía Nacional está interrogando al varón, a su pareja, investiga evidentemente las causas de la agresión, pero se trata en todo caso de una agresión machista. Alfonso, gracias, buenas noches. A vosotros, hasta luego. Ni edad, ni clase, ni ninguna otra circunstancia, la violencia machista es absolutamente transversal, y así lo vamos comprobando de día en día con este goteo insoportable. Nos vamos a Cataluña, les decía, porque la Generalitat hace equilibrios entre el rigor institucional que quiere recuperar el presidente aragonés y la retórica anti-Felipe VI que sostienen desde el otoño del 17. El rey va mañana a Barcelona a un acto del Círculo de Economía, y durante todo el día no ha estado claro si la Generalitat iba a estar presente y representada por quién. Desde Quim Torra, en el 17, habían decidido no acudir a los actos donde estuviera el monarca. Bueno, pues se acaban de aclarar algunas cosas y siguen aclarándose otras, ¿eh? Parece que Aragonés estará en el acto
en el acto presidido por el rey, y a la cena posterior se queda la consellera de la presidencia. Los dos son de Esquerra. Quien se ha negado a ir es el vicepresidente a esta cena, que es de Junts, del partido de Puigdemont. Así estaban las cosas a las 10 de la noche. Pues me dicen que hay novedad. Albert Prat, bona nit. ¿Cuál es ahora la novedad? Bona nit, Pepa. Sí, el gobierno ha querido explicar hoy un cambio de política en su relación con la Casa Real, aunque le ha costado la primera polémica interna. Y la novedad es que ha habido presiones de los empresarios añadidas. El presidente Pere Aragonés no coincidirá en público con el rey, aunque sí lo hará en privado. Los dos se verán en un encuentro restringido que el Cercle d'Economia ha organizado antes de la cena oficial de mañana, donde habrá varios empresarios y el presidente de Corea del Sur. El entorno de Aragonés asegura que su presencia en esta cita privada ya estaba prevista, aunque según cuenta ahora La Vanguardia y ha confirmado la SER, el presidente del Cercle d'Economia ha acudido hoy al Palau de la Generalitat. Tenía una reunión prevista, nada que ver sobre este tema, ni tan solo se ha visto con el equipo del presidente, pero ha aprovechado la ocasión para trasladar que la presencia de la Generalitat mañana es muy importante. A lo largo del día ha sido una incógnita qué representante acudiría en la cena oficial. Pere Aragonés se ha desentendido de la cena que preside mañana el monarca, alegando que él ya inaugura por la tarde las jornadas, y el vicepresidente de Junts per Catalunya, Jordi Puigneró, se ha desdicho más tarde del compromiso inicialmente anunciado, plantando esta convocatoria. Finalmente, como decía, será la consellera de la presidencia, Laura Vilagrà, quien representará a la Generalitat. Recordemos, como decías, que en la etapa de Quim Torra, el gobierno tenía por norma no ir a los actos donde había el monarca. Hoy el nuevo ejecutivo ha explicado que a partir de ahora asistirá donde le interese ir, sin pensar si Felipe VI decide o no acudir también. Gracias, Albert. Bona nit. Bona nit. Así que la novedad es que el acto en el que van a coincidir el rey y el presidente no es un acto público, sino que es un acto privado durante toda la tarde, ya les digo. Ha ido habiendo novedades, matizaciones. Ya en marzo, siendo el presidente en funciones, Aragonés, el independentismo no estuvo, se borró de un acto muy importante en el que se anunciaba una inversión de SEAT en Martorell. No acudió a ninguna representación de la Generalitat. Fue muy criticado, no solo en el mundo de la política, sino en el de la economía. Y en cualquier caso, la Aragonés, Esther, incluye la consideración a quienes representan la primera institución del Estado español. Bueno, claro, yo es que creo que en Esquerra se ha percibido tímidamente una voluntad, no voy a decir yo de reconstruir los puentes rotos con la monarquía, pero sí de recuperar la institucionalidad perdida. Yo creo que este es un debate un poco estrambótico, ¿no? Porque yo creo que el republicanismo no está reñido con la institucionalidad, y aunque es cierto que después de aquel discurso del 3 de octubre hubo un antes y un después respecto a la institución en Cataluña, puesto que se incrementó exponencialmente el rechazo de los catalanes a la monarquía. Yo creo que en actos como de este tipo conviene ser un poco serios, y uno puede ser independentista, puede ser republicano, pero cuando representa a una institución que engloba a todos los catalanes, tiene que estar a la altura de las circunstancias. Y yo creo sinceramente que el presidente de la Generalitat debería de asistir, independientemente de la agenda que tenga. Se trata del jefe del Estado y por lo tanto creo que es que no debería de existir ni siquiera el debate. Bien, es verdad que hay posiciones muy enfrentadas respecto a este asunto, y otros muchos, claro está, entre los dos socios de gobierno, y que vamos a asistir en varias ocasiones a este tipo de episodios, porque hasta donde yo sé, Casa Real quiere ir poco a poco incrementando la presencia del jefe del Estado en Cataluña, normalizar la presencia del jefe del Estado en Cataluña. Es una parte del territorio español y no faltaría más que no pudiese visitar esa comunidad autónoma. Por lo tanto, yo creo que independientemente de la ideología de cada uno y de las aspiraciones de cada uno, yo creo que la Generalitat en esta nueva etapa debería de recuperar esa institucionalidad que perdió bajo la presidencia de Quim Torra.
Cuando había esa tarde esta duda, esta vacilación sobre si habría alguien en la cena, en el acto con el rey, y parecía que se iban encadenando las soluciones. Bueno, pues estará la consellera, bueno, pues parece que Per Aragonés también se va a ver. Todos hemos pensado, hemos dicho aquí por lo menos, las presiones que deben estar recibiendo en esa dirección, y pensábamos en presiones políticas, pero lo que cuenta La Vanguardia y confirma la SER es que son presiones, Jesús, del mundo de la economía. Claro, es que el Círculo de Economía sabemos que es una de las instituciones pues más representativas, claro, más sólidas de la economía catalana, ¿no? Y del empresariado catalán. Y la división pasa factura económica. Eso es. Ha apuntado Esther un punto de inflexión que se produjo respecto a la corona, y fue el discurso del 3 de octubre del 17, ¿no? No hablo ya de lo que se ha dicho muchas veces públicamente por parte de los dirigentes independentistas, sino que cuando se habla de los círculos más moderados, y sobre todo los que están ligados a esa reflexión del independentismo pragmático, de quienes ya han pasado página o pantalla de la vía unilateral, de quienes están pues apostando también por seguir haciendo política sin saltarse las reglas, pero seguir defendiendo legítimamente sus posiciones separatistas, pues siempre insisten, ¿no?, en que hace falta tiempo y hacen falta gestos para superar aquello en lo que también trascendió las líneas del propio independentismo. Es decir, en aquel discurso hubo también muchos catalanes que echaron de menos ese papel arbitral del que hablábamos al principio del programa, de la jefatura del Estado, ¿no? Echaron de menos que no se reivindicara una vía de diálogo, una vía política, aparte de apoyar la intervención de Cataluña, ¿no? Y eso ha dejado heridas profundas. Pero en ese sentido a mí me parece que la mayor complicación del actual gobierno en respecto a avanzar en esa recuperación de la relación institucional no es ya la corona, sino que es Puigdemont, es la competencia dentro del propio independentismo. Y hay un nombre y un ejemplo que me parece simbólico de cómo en unos años ha evolucionado posiciones muy relacionadas con la economía catalana, con el poder económico catalán, y con las posiciones que han evolucionado del catalanismo al independentismo, que es el actual conseller de Economía. Jaume Giró se ofreció inmediatamente ayer para acudir a esa cena en representación del gobierno, y Jaume Giró ha asistido a numerosas cenas con la jefatura del Estado en sus tiempos en la dirección del principal banco catalán y uno de los principales bancos españoles, y ahora es el conseller económico de la Generalitat y es independentista. Me parece que márgenes para que haya ese respeto institucional y se gobierne para todos los catalanes, que es la obligación en todo caso de cualquier gobierno desde el punto de vista institucional, pues está ahí, y que iremos viendo gestos. Este de mañana pues va a ser muy leve, ¿no? Porque va a ser no con los focos delante, acto privado sin foto, imagino, privado. Claro. Pero ya sabemos, ya se han ocupado de que sepamos que sí que va a estar el presidente de la Generalitat con el jefe del Estado. Iremos viendo más gestos si se continúa en la vía que se ha puesto en marcha desde hace tiempo, ¿no? Si conseguimos encauzar este lío. ¿Cómo es la vida, Isabel Morillo? No somos nadie. No han pasado ni 48 horas de las primarias en Andalucía en el PSOE y casi no te pregunto por eso. Bueno, tampoco hay mucho que contar. Aquí todo el mundo está a la espera de que Susana Díaz asuma los resultados y presente su dimisión como secretaria general del PSOE andaluz. Cuando eso se produzca, pues habrá... O sea, ¿crees que se va a producir la dimisión? ¿Crees que se va a producir? Yo he hablado con dos personas de su entorno más próximo y aseguran que si Juan Espada la reúne y le pide que dimita, dimitirá. No tengo por qué dudar de lo que traslade. Verás que no va a haber mucha incógnita, se tiene que producir pronto, porque la verdad que cada vez va a recibir más presiones para que haga lo que todo el mundo, incluso gente de su equipo, entiende que tiene que hacer, que no es dar un paso a un lado, es dimitir de sus responsabilidades. ¿Y cómo queda el partido de aquí al Congreso con una gestora? Pues claro, una gestora pactada de común acuerdo,
donde ella también pueda poner algunos nombres, donde Espada decida quién está al frente de esa gestora. Bueno, él estará al frente, me imagino, o no sé si es compatible con la alcaldía, eso a lo mejor Esther lo sabe mejor que yo, pero bueno, una gestora mixta de común acuerdo, que es lo que recogen los estatutos del PSOE en caso de que haya una dimisión de la Secretaría General, que es lo que tiene que haber para que todo discurra con normalidad y sin más enfrentamientos. Si Susana Díaz, después de la derrota del domingo, no ha entendido el mensaje y es la tercera derrota que encaja, pues no sé ya en qué escenario estamos. A mí me parece que ella lo ha entendido. Esther. No, la pregunta que me hacía Isabel, no hay ninguna incompatibilidad en ser alcalde y presidir una gestora de una agrupación o de una federación del Partido Socialista estatutariamente, hasta donde yo sé. Yo sí tengo... La gestora yo federal sí, que en su día se nombró, acuérdate que fue el presidente de Asturias entonces, ¿no? Quien la presidente de Asturias, efectivamente. Pues lo lógico será que la presida Espadas, lógicamente. Presidente de Asturias, pero yo sí dudo de las intenciones de Susana Díaz. Yo creo que Susana Díaz no asumió la derrota de 2017 de las primarias, no asumió la derrota en la Junta de Andalucía, cuando en el Parlamento de Andalucía, cuando las derechas la echaron de la presidencia, y yo creo que es demasiado pronto para que asuma la clamorosa derrota de este domingo. Yo creo que Susana Díaz siempre se guarda un as en la manga. Me parece que va a tener mucho más complicado confrontar con una persona como Juan Espadas, el alcalde de Sevilla, que es poco de confrontaciones, y me parece bien la decisión que ha tomado Ferraz de dejar en manos del ganador de las primarias la gestión de este asunto. Hasta donde yo sé, Ferraz, sé que se ha publicado, pero a mí no me consta, jamás tuvo encima de la mesa la posibilidad de constituir una gestora desde Madrid, si Susana Díaz no dimitía. Y creo que la voluntad de que sea el propio ganador quien gestione el resultado y se ponga de acuerdo o intente convencerla a ella está bien visto, porque cualquier movimiento que se hiciera desde Madrid se le iba a imputar directamente al presidente del gobierno, y una vez que ha ganado el candidato favorito de Ferraz no hay ninguna necesidad de eso, y por mucho que se empeñe Susana Díaz, su carrera política está acabada. Y porque una gestora forzada deja unas heridas en el seno del partido que habrá mucho tiempo. Sí, a mí en ese sentido su carrera política está ya acabada. Yo soy de las que defendía que estaba acabada hace mucho tiempo, pero lo del domingo ya es la certificación de una muerte anunciada. Por lo tanto, yo creo que esto caerá por su propio peso. Sí, a mí me llega esa misma información que dice Esther, ¿no? Y creo que lo de la gestora es algo que desde luego desde Madrid no se va a fomentar y de hecho se rechaza, ¿no? Yo quería, si me permitís, lanzar una pregunta que es puramente retórica, pero estaba pensando, escuchando antes a Isabel y el análisis, el diagnóstico que hacía de la situación en Andalucía, pero enlazándolo con el otro acontecimiento del domingo, que era Colón, ¿no? Hoy es martes. Si Colón hubiera sido un éxito absoluto, y si Susana Díaz, que yo creo como Esther que no tenía ninguna posibilidad, pero si Susana Díaz hubiera ganado, o incluso si se hubiera forzado una segunda vuelta, ¿de qué se estaría hablando hoy en España, en el debate político? De la convocatoria de elecciones pasado mañana. Es lo que se estaría reclamando desde todas las esquinas. Sí. De la exigencia de dimisión de Pedro Sánchez y de elecciones anticipadas. Cómo dos acontecimientos en el mismo día pueden, con los resultados que ha habido, transformar el debate público de inmediato, ¿no? Sí. Yo solo quiero decir una cosa. A mí la noche del domingo, dos miembros de la dirección de la Ejecutiva Federal y alguien muy próximo a Pedro Sánchez del Gobierno sí me trasladaron que creían que era urgente liquidar a Susana Díaz y montar una gestora. Es verdad que también hubo quien dijo que eso no era necesario. Que eso se fue atemperando con las horas, ¿no? Eso se fue atemperando. Pero a las 11:30, que tengo un mensaje delante, a las 11:30 de la noche, un miembro destacado de la Ejecutiva Federal dijo: habrá que montar una gestora cuanto antes. Yo creo que más bien en esa posición estaban los integrantes de la gestora de la Federación de Andalucía, pero no quien tenía que tomar realmente la decisión. Posiblemente, tiene razón, pero que sí que quien tenía que tomar la decisión no era en absoluto partidario
de esta gestora por las en cualquier caso, el lunes enfriaron esa posibilidad, yo creo que con buen criterio, porque poner un final sangriento, ese epílogo a una primaria se ha perdido en las urnas, cuando han hablado las urnas, ¿no? No había necesidad. Del mismo modo que volvió a circular lo de que se le ofrecía y se le buscaba un cargo, una salida institucional importante a Susana Díaz, y de inmediato lo que se dijo por parte de quienes podían ofrecerla fue: ese momento ya pasó y no se plantea, ¿no? Esther, ella tiene una salida, ¿eh? Ella puede ser miembro, ella es miembro del Consejo Consultivo de Andalucía, un cargo nato por ser expresidenta de la Junta y perfectísimamente remunerado. Más quisiéramos el común de los mortales tener salidas como esas. Bueno, yo me refería a cargos que en otras ocasiones se han manejado. Sí, te entendí perfectamente, Jesús, pero quiero decir que ella no se queda con una mano delante y una detrás, que si ella dimite, incluso nos han insinuado que tiene ofertas del sector privado, pero bueno, que ella puede ser miembro del Consejo Consultivo y miembro nato como expresidenta de la Junta, es que eso está ahí, vamos, no tiene... Bueno, no se va a quedar sin sueldo. Aparte que en términos de higiene democrática, a mí me sigue sorprendiendo que después de derrotas como la que sufrió el otro día Susana Díaz, pero valdría para otras derrotas electorales en política, ¿no? Bueno, que se esté hablando de salidas y de posibilidades y tal, y que no salga de uno mismo decir: hasta aquí ha llegado mi carrera. Claro, ¿no? Es que además, es decir, primero fueron los andaluces, ¿no? Representados en el Parlamento de Andalucía, quienes le dijeron clarísimamente que no la querían al frente de la Junta de Andalucía. Anteriormente se lo había dicho la militancia del Partido Socialista de toda España, bueno, yo creo que se vendió mucho humo en aquellas primarias. Hubo gente, desde mi punto de vista, muy ciega, intentando trasladar que estábamos ante el gran fenómeno político del siglo. Bueno, tuvo muchos apoyos muy sonoros, claro, del propio partido y del propio sistema, ¿no? Orgánicamente todos, mediáticamente todos, empresarialmente todos, todos, o sea, es que no había ninguna fisura. Y ahora, por tercera vez, en su propia federación le dicen que el régimen del susanismo, que era el régimen del miedo, que se ha acabado, que quieren otro modelo de partido, que quieren otro proyecto político. Y aún así yo me hago la misma pregunta que Jesús. ¿Qué tendrá el poder? ¿Cómo alguien, sabiendo que no se la quiere en un sitio, intenta mantenerse, en fin, de una forma, desde mi punto de vista, bastante triste, en el poder orgánico? No lo sé. Esther, ¿cómo queda el PSOE? Porque, claro, durante todo este tiempo, Pedro Sánchez, que ha tenido mucho poder en el partido, tenía esa falta de sintonía con su federación más influyente, poderosa, históricamente relevante, incluso sentimentalmente vinculada a todos los triunfos de los socialistas en España. Y ahora esa situación ha cambiado. ¿Cómo queda el PSOE? Sí, bueno, Susana Díaz se empeñó en transmitir a la opinión pública y al socialismo español que ella y Pedro Sánchez eran una sola edad. Sí, que hablaba con el presidente del gobierno todos los días, mañana, tarde y noche, y todo lo que decía y hacía Pedro Sánchez le parecía bien. Bueno, yo creo que es muy importante lo que ha pasado en la Federación de Andalucía, pero yo le di bastante más trascendencia a lo que ocurrió con el PSC, que recordemos que es un partido autónomo, es un partido completamente distinto al Partido Socialista Obrero Español, que nunca había permitido que desde Madrid ni se les insinuaran candidatos, ni se les dirigiera la política, y sin embargo para mí el salto cualitativo del control absoluto del socialismo español se da cuando Pedro Sánchez señala y aupa a Salvador Illa como candidato a las elecciones de la Generalitat. Yo creo que el salto cualitativo se produce ahí. Ahora, yo creo que de esta manera recupera Ferraz la sintonía tradicional que siempre ha habido con el socialismo andaluz, y además es que no nos olvidemos, el Partido Socialista necesita el voto de Andalucía para ganar unas elecciones generales. Claro, y no se trata solo de la Junta. Se había convertido en una rémora. Es la federación más numerosa del Partido Socialista y además es la autonomía que más diputados aporta a la composición del Congreso de los Diputados. Creo recordar que son 61. Por lo tanto, es que es fundamental recuperar aquello. Ha sido muy importante además el dato de participación. Impresionante, Impresionante.
porque eso le da una legitimidad mayor aún a lo que ha ocurrido, ¿no? El 75% claro. de participación, sí. Sí. Y habla de la vitalidad orgánica de ese partido, porque cuando todos damos por hecho que no existen los partidos prácticamente ya, un 75% de participación, a mí me pareció altísimo. Pero es que el PSOE de Andalucía es un fenómeno, o sea, y esto no es nada para lo que ha sido el PSOE de Andalucía, que eso era un ejército de gente. Aquí hay gente que ha votado al PSOE toda la vida y te dice que no ha votado otra cosa ni votará, y claro, hay un cambio sociológico, hay muchos cambios que se pueden analizar desde muchos puntos de vista. Yo lo que no tengo tan claro es que solo por el hecho de que se cambie a Susana Díaz por Juan Espada, de repente el PSOE vaya a recuperar su granero andaluz, porque las encuestas, las encuestas siguen diciendo que el PSOE tiene ahora mismo un problema en Andalucía. Es verdad que se abre un nuevo tiempo, que pueden trabajar, porque hasta ahora Susana Díaz, por mucho que hablara cada día con Pedro Sánchez, efectivamente era una rémora y no salía a defender al gobierno ni hacía oposición a... O sea, nosotros aquí lo que tenemos es un gobierno que hace oposición al gobierno de Pedro Sánchez, pero al que nadie le hace una buena oposición. Y claro, en esa situación Moreno Bonilla nada más que hace despuntar las encuestas. Yo creo que el PSOE tiene mucho trabajo por delante, que toda la culpa no es de Susana Díaz. Aquí ha habido 37 años de gobierno, un caso de los ERE que ha sido durísimo, muchas cosas que tienen que ir recomponiendo, y posiblemente también ha habido un cambio de ciclo, que esas cosas pasan, y ahora mismo pues nada tiene que ver el PSOE andaluz con lo que ha sido cuando yo empecé a trabajar, iba a decir cuando yo era chica, hace 20 años, que eso era increíble. Pues si tú eras chica, en fin, no vamos a echar cuentas, ¿eh? Tú eras chica también. No vamos a echar cuentas por aquí, vamos a seguir avanzando. No sé si me daba la impresión de que Jesús quería decir algo. No, a ver, simplemente quería añadir a lo que estaba diciendo Isabel, que por lo que dicen las encuestas, además la brecha ahora mismo entre el PP y el PSOE es muy amplia en Andalucía, es decir, la victoria ahora mismo tendría muchísimo que ganar el PSOE para poder acercarse a lo que es el apoyo que tiene ahora el PP. Pero además no olvidemos que el fenómeno Vox, donde estalla y donde surge y donde empieza, es en Andalucía también. Sí. Y ahí sí está el panorama en una comunidad donde, como decía Isabel, llevaba 3 décadas gobernando el PSOE. Por lo tanto, ahora ese cambio que se reflejó en las urnas internas del PSOE el domingo tiene que conseguir trasladarlo o recuperarlo a la sociedad. El PSOE por un lado y esa izquierda a su izquierda, que está fraccionada, muy fraccionada. Y como está a la izquierda, no solo en Andalucía, sino a la izquierda del PSOE en toda España, porque este fin de semana también se ha producido el relevo en Podemos, el Podemos post Pablo Iglesias ya está aquí. Es dificilísimo ese partido por delante, y a mí me ha llamado la atención que la participación en este caso fue del 38%, 38 tan solo, un partido que nació justo de la participación ciudadana, ¿no? Y con la participación ciudadana, Jesús, como uno de sus objetivos. Sí, es evidente que lo tiene muy difícil, porque además la formación Podemos, que no olvidemos el nexo que le hace explosionar en 2014, uniendo un hilo con lo que significó el 15M, ¿no? Y después de una época de liderazgo colectivo, pero que ya tenía en su primer cartel un rostro y un nombre, que era el de Pablo Iglesias, bueno, pues durante ese tiempo lo que ha habido es un liderazgo, que se quiera o no, de cara a la sociedad y de cara al debate público, muy personal, ¿no? Bueno, pues esa evolución de Podemos, que ha ido perdiendo apoyo, impacto en todos los territorios, y terminó limitándose mucho a Madrid y al entorno del propio Pablo Iglesias. Creo que la salida de Pablo Iglesias señaló un camino para la posibilidad de Podemos, más bien de Unidas Podemos, en el nombre de Yolanda Díaz, pero luego en estos 2 meses que han pasado, bueno, hemos visto que dentro de Podemos la reacción ha sido de tener su propio liderazgo interno, que es absolutamente lógico, pero además ese liderazgo hacerlo colectivo, que es una manera también de difuminar la posibilidad de consolidar pronto el liderazgo de Yolanda Díaz, ¿no?, de la coalición.
Y eso yo creo que necesita tiempo, pero tampoco tiene mucho tiempo para aclarar de verdad si hay, bueno, pues un proyecto, un liderazgo compartido y respetado por todos los sectores que componen ahora mismo Unidas Podemos. Eso habrá que verlo. Sí, y además de Unidas Podemos, todo ese magma de izquierda a la izquierda del PSOE que, que veremos a ver cómo se articulan de cara a unas elecciones generales. Pensaba estos días que si todo este viaje que hemos visto dar a todos ellos acaba en tener que fundar otra vez Izquierda Unida. Esther Palomera. Sí, hombre, yo creo que lo tienen, o sea, la sustitución de Pablo Iglesias es muy complicada. Estamos hablando de una personalidad política muy potente, muy arrolladora y que tenía construida una organización muy verticalizada, ¿no? Todas las decisiones pasaban por él. Ahora la nueva dirección pretende ser un partido un poquito más coral, pero a mí me parece que tienen muchas dudas todavía por despejar. Es decir, si la pretensión es instaurar una especie de bicefalia con una dirección política y una dirección electoral, yo creo que eso en España ha funcionado con el PNV, y PNV hay uno. No hay más. Y si lo que tratan es de mantener la marca Podemos y Yolanda Díaz dedicarse a construir una alternativa que sume dentro de un espacio que englobe a toda la izquierda alternativa, es un camino muy, muy complicado. Yo creo que el liderazgo electoral de Yolanda Díaz respecto a Podemos sigue en el aire, que es decir, la forma en la que la señaló Pablo Iglesias, muy poco ortodoxa, ya sorprendió incluso a la propia Yolanda Díaz, y desde mi punto de vista, y hasta donde yo sé, ella tiene muchísimas dudas sobre si encabezar esa candidatura que pretendían que encabezara con la marca Podemos. Yo creo que la próxima candidatura de esa izquierda alternativa, desde luego, va a llevar o va a estar integrada por una amalgama de formaciones políticas. Bien, es verdad que todos los sociólogos coinciden en que el suelo electoral de Podemos, a pesar de que ha ido perdiendo apoyos a chorros en las últimas convocatorias electorales y no tener un partido en toda la estructura nacional, un partido muy dividido en todas las comunidades autónomas, tiene un suelo bastante sólido y que se sitúa efectivamente, como tú dices, en el mejor resultado de Izquierda Unida de hace años, en torno a un 10-14%, pero de ahí no pasa. Ya, ¿no? Y si efectivamente tienen que concurrir juntos para tener posibilidades electorales todos los que han salido de Unidas Podemos en muchos casos, otros que son las izquierdas nacionalistas periféricas, bueno, pues sería como refundar otra vez una Izquierda Unida general enorme, ¿no? Porque el tema es cómo concurren. Ahí en Andalucía ya tenéis de todo, ¿no? Más Andalucía, Teresa Rodríguez. De que todo se reunifique y vuelva a su No, se reunifique no, pero que vayan en una plataforma electoral. Claro. Pero que es lo que han estado haciendo estos años, que es una cosa incomprensible, que poco pragmática es la izquierda, es como un cañón electoral ahora mismo en el electorado de la izquierda, según todas las encuestas, y tiene aprobación de mucha gente, es Yolanda Díaz. No sé, yo creo que un partido inteligente intentaría apostar por el liderazgo electoral de la vicepresidenta del gobierno. En Andalucía esto es que en Andalucía es una cosa imposible de entender, porque Unidas Podemos, después del hiperliderazgo de Teresa Rodríguez, no tiene candidato, ni líder, ni nada. Está por una parte una señora de Unidas Podemos en Andalucía que se llama Martina Velarde, que no sé si habías oído alguna vez hablar. Sí. Después está el líder de Izquierda Unida, Tony Valero, y quienes ellos apostaban porque fuera el candidato de Unidas Podemos por Andalucía, que es el ministro Alberto Garzón, vino la semana pasada a descartarse y a decir que él de ninguna manera se quiere salir del ministerio y que él no, que con él no cuenten para. Bueno, es que es militante de Izquierda Unida, no de Unidas Podemos, ¿no? Claro, pero es que Izquierda Unida en Andalucía ya lleva tiempo reivindicando que el liderazgo de este cartel electoral va a ser de Izquierda Unida y no de Podemos dentro de Andalucía. No sé si lo conseguirán o no. En los tiempos en el que caso corren, de Yolanda Díaz ni siquiera es militante de Unidas, bueno, es militante del PC, ¿no?
Pero se dio de baja en Izquierda Unida, que es otra cosa que a mí me sorprendió. Yo pensé que bueno, pues que ella iba a ir de la mano también de Alberto Garzón, y veo que no. Ella no tiene ninguna sintonía, por lo que me llega, con Alberto Garzón. No, es que ella no milita en Izquierda Unida, milita, claro. Yo creo que sentimentalmente en el Partido Comunista de España, pero no tiene militancia. Bueno, eso a mi juicio desde el punto de vista electoral no debería ser ninguna complicación, ¿no? Es decir, que si es elegida por las bases y hay un acuerdo para defender y liderar una marca electoral, lo que sí sabemos es que en las encuestas que se están realizando la valoración que tiene Yolanda Díaz está muy cerca, o en algunas hasta supera al propio presidente del gobierno. Es decir, que eso, quienes apuesten más allá de lo que es los límites de análisis que hay en una formación política desde el punto de vista interno, orgánico, etcétera, pues tendrían que tenerlo en cuenta. Y es más, en los tiempos que corren y tal como está el dibujo parlamentario y el dibujo bueno, pues de representación democrática, por mucho que algunos sigan soñando con el regreso de algún tipo de bipartidismo, lo cierto es que más vale que se tengan en cuenta por parte de esos espacios tan fraccionados, se tenga en cuenta la ley electoral y se tenga en cuenta en qué territorios o en qué circunscripciones matemáticamente se pueden regalar escaños. Estamos hablando del espacio de la izquierda, pues regalar escaños a la derecha. Y si no se hace ese análisis, si no se hace correctamente, ahí pueden surgir derrotas y decepciones que harán pagar, bueno, pues muchas veces la frivolidad con la que se manejan, pues el no entendimiento entre partidos del mismo espacio, ¿no? Lo veremos cuando se acerque la fecha, que de momento no parece que esté en el horizonte, pero no será fácil, efectivamente, de articular esa plataforma, como sea, lo que sea que la izquierda del PSOE idee para tratar de ir todos juntos, sino, como dice Maraña, desde el punto de vista de la izquierda, regalar votos a la derecha. Prácticamente no hay día en el que no salga oro de los tribunales en los que se juzga la etapa más oscura del PP. La declaración hoy ante el juez del principal investigador de la Gürtel, el inspector de la UDEF, Manuel Morocho, deja acusaciones muy, muy graves, porque habla de presiones de la cúpula de la policía y del Ministerio del Interior, de la época de Fernández Díaz, para intentar torpedear su investigación. No querían, dice Morocho, que en sus informes aparecieran nombres como el de Rajoy, Cospedal o el de Arenas. Trataron incluso de apartarle del caso y asegura que el propio ministro intervino en ese intento. Información de Miguel Ángel Campos. Buenas noches. Buenas noches. La declaración del inspector Morocho evidencia que los políticos y policías implicados en la Kitchen actuaron como la mafia calabresa, según fuentes jurídicas presentes en el interrogatorio. Morocho ha revelado que el jefe de la UDEF, José Luis Olivera, le citó para proponerle nuevo destino en Lisboa con el objetivo de apartarle de la investigación al PP. Mientras conversaban, Olivera recibió una llamada del ministro Fernández Díaz para comprobar si el intento había tenido éxito. Este hecho, además de confirmar que es cierta la anotación en la agenda de Villarejo respecto a que pretendían despacharle a Lisboa, implica de forma directa al ministro del Interior en la operación. La declaración del agente ha sido esclarecedora. Ha revelado amenazas y presiones para no citar en sus informes a Rajoy, Arenas, Cospedal o Ana Mato, o para descartar que hubiera caja B en el PP. Ha manifestado que estaba monitorizado, espiado por la policía política, que además de Lisboa le ofrecieron jugosos destinos en Naciones Unidas, Viena o Cuántico para sacarle del caso, y que uno de los principales implicados, el comisario García Castaño, le espetó al ser presentados: «Tú, ¿qué haces aquí? Tendrías que estar muerto». Es el relato de una película de la mafia. Yo no sé vosotros, pero es que lo que ha contado este inspector me parece gravísimo, ¿no? No sé cómo nos sorprendemos, porque tenemos el nivel de sorpresa ya tan saturado, ¿no? Cada día que hay alguna comparecencia ante el juez sale, como decía al principio, oro. Pero esto, Jesús, esto que hemos escuchado... No, tremendo. Bueno, lo de que el propio juez le diga: me deja usted un panorama desolador, pues ya es significativo, ¿no? Claro, es que el caso Kitchen en sí mismo es un funcionamiento absolutamente mafioso, ¿no? Es una trama que tiene un contenido político, unos altos cargos de instituciones clave, emplean recursos públicos e emplean
policías que no se detienen ante nada, y cuando digo ante nada, hasta donde ya sabemos, pues se utilizan todo tipo de métodos para presionar, para obstruir, para para impedir que la justicia actúe, que se investigue, etcétera. Es decir, que se cumpla la misión de algunos de los miembros institucionales del sistema, ¿no? Bueno, pues esto estaba hoy concentrado en el testimonio de un policía, hasta donde sabemos, honesto, ¿no? Un inspector que hacía su trabajo, que investigaba. Y lo que se hizo es lo que se hace siempre en la mafia y en todos los comportamientos, pues despóticos del poder, ¿no? Que es primero intentar comprar, ofrecer destinos estupendos, ofrecer mejores condiciones, sueldos, si fuera fácil, pues sobornar, ¿no? Es que es lo que tienen por costumbre quienes actúan de esa manera, ¿no? Y cuando eso no funciona, pues empieza la parte peor del comportamiento mafioso, que es la de presionar y amenazar, ¿no? Que fue lo que sufrió por el testimonio que ha empezado a contar y que continuará en los próximos días el inspector Morocho, ¿no? Pues es un reflejo, yo creo que muy, muy gráfico y muy humano de lo que significaba esa trama mafiosa y política detrás, ¿no? Utilizando recursos, insisto, de todos para entorpecer a la justicia, que es lo que significa la trama Kitchen, y que yo espero que tenga finalmente, se llegue hasta el fondo y tenga los castigos que debe prever una democracia para defenderse a sí misma, porque si no, desde luego es un deterioro. Eso es lo que ocurrió en Italia en una época determinada, ¿no? Sí. Cuando se produjo todo el proceso de manos limpias, ¿no? Esto sí que es un deterioro. Fíjate, yo tengo la impresión de que como hemos visto tantos casos de corrupción, con esa pérdida escandalosa directa de dinero público, la Kitchen ha estado ahí como en segundo plano, pero es que toca médula de un Estado de Derecho. Claro. En la declaración de hoy del inspector, a mi juicio, hay algo más grave, y es que nos estamos circunscribiendo a la etapa de Kitchen, que efectivamente lo que ha descrito pormenorizadamente es el comportamiento de una trama mafiosa organizada desde el gobierno del Partido Popular, que usaba el poder, los recursos públicos y hasta la complicidad de determinados medios de comunicación para sus intereses. Pero él llega a decir que esta monitorización a la que le someten a él en los informes que tiene la investigación alcanza al principio de la etapa de Gürtel. Es decir, que no fue solamente en la Kitchen para ocultar las pruebas sobre la financiación ilegal del Partido Popular, es que se remonta a años atrás. Por lo tanto, yo creo que el testimonio de hoy es muy revelador y, claro, representa la peor etapa del Partido Popular, o sea, un pasado en el que quienes mandaban en ese partido y estaban en el gobierno no admitían ni policías, ni jueces, ni medios de comunicación libres. O sea, todo era susceptible de destapar la trama mafiosa, y por lo tanto había que acabar con ello. Bueno, nos quedan pocos minutos. ¿Qué me decís de la nueva cuenta, supuesta cuenta vinculada al rey emérito en Andorra, Isabel, que publica tu periódico hoy? Bueno, pues poco, ¿no? Lo que se ha publicado es así, tiene una cuenta que también tenía oculta en Andorra. He oído hoy que cada vez que el rey emérito plantea la posibilidad de venir a España, sale una cuenta oculta. Como comprenderán, no está en la mano de nadie decidir si tiene que volver o no, más que de él y de su hijo, por supuesto, pero vamos, es que el problema no es que salga, el problema es que las tenga. Coincidiremos, ¿no?, en que no es normal, claro. Bien. Pues una cuenta nueva. Hoy la Comisión de Salud Pública ha aprobado empezar a vacunar a todos los menores de 40 años. Se seguirá el orden, como hasta ahora, por tramos de edad hacia abajo, hasta los 12 años. Lo que no se ha tratado en la comisión es si va a poder relajarse el uso de la mascarilla al aire libre. La buenísima noticia: 13 millones de personas ya tienen la pauta completa. Vamos, que esto va bien. Pero hemos querido detenernos hoy en este programa en algo que la propia casuística que nos rodea nos ha hecho poner la mirada, ¿no? Atentos ahora, sobre todo quienes hayan recibido la segunda dosis recientemente y hayan sentido síntomas
más fuertes que los de la primera o que hayan sentido síntomas, efectos secundarios que no tuvieron en la primera dosis de la vacuna. Es más común de lo que parece y además tiene explicación. África González es catedrática de Inmunología de la Universidad de Vigo. Muy buenas noches. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Yo no sé cuánto de relevante es estadísticamente, pero estamos rodeados de personas que al ponerse la segunda dosis de la vacuna sufren una especie de gripe fulminante. Lo llamativo es que en la mayoría de los casos ni se enteraron de la primera dosis, pero con la segunda, malestar, fiebre, dolor muscular, cansancio, ¿es tan general como nos parece? Sí, es muy frecuente y de hecho las casas comerciales ya lo comentaron en los ensayos clínicos que lo habían hecho. Es normal porque para explicar cómo funciona nuestro sistema inmunitario, tras la primera dosis se pone en marcha, pero quedan células de memoria que tras la segunda administración se van a poner en marcha de forma más rápida y más potente. Eso lo único que nos está diciendo es que el sistema inmunitario está funcionando y lo que hace es que libera una serie de sustancias que es lo que produce pues esa febrícula, ese malestar, ese cansancio, pero que son absolutamente normales y lo que está indicando es una buena respuesta inmunitaria de memoria que se ha puesto en marcha de forma adecuada frente a la vacuna. O sea que puede condicionar la aparición o no de esa reacción, de ese efecto secundario, la edad, por ejemplo. Eso es muy determinante. Ahora nos enteramos más porque los más jóvenes de los mayores han recibido la segunda dosis. Exactamente. La gente mayor, que en realidad no está asociado tanto a lo que es el proceso, a la edad biológica. Una persona puede tener 60 años, pero a lo mejor su sistema inmunitario lo sigue teniendo potente. Pero más o menos se estima que en torno a los 65 años el sistema inmunitario se va desregulando. Eso significa que responde peor a los patógenos nuevos, responde peor a las vacunas y también a veces lo hace pues con componentes más inflamatorios, ¿no? Por eso las personas que han padecido COVID suelen tener una enfermedad más grave. Entonces, ¿qué pasa en estas personas mayores? Que cuando reciben la vacunación, su sistema inmunitario, al estar menos potente, normalmente van a tener también menos efectos secundarios y muchas veces ni siquiera, prácticamente casi ni se enteran de la vacunación. Por tanto, sí que está muy relacionado con la edad. Al ponerse ahora en gente más joven es cuando se están viendo estos efectos secundarios que comentábamos, ¿no? De cansancio, de febrícula. Siempre que sean son de duración corta, aproximadamente ya en 48 horas han desaparecido, sí que hay que tener en cuenta y decir si hay mantenimiento de ese dolor de cabeza al tumbarse de forma prolongada, pues algunos de estos casos que se han visto muy raros con algunas de las vacunas. Pero en condiciones normales son un día o dos, ¿no? Muy leves. Un día o dos y luego ya vuelta a trabajar. Y mientras tanto, que está la gente pendiente de esto, paracetamol. Mientras tanto, paracetamol, lo que diga el médico, pero vaya, paracetamol. Sí, no hace falta ir al médico, se recomienda eso, se puede tomar paracetamol antes de recibir la vacuna y luego pues cada 8 horas si la persona lo necesita. Pero como digo, al final son muy leve, pues el dolor en el brazo, un poquito de pues eso, cansancio, a veces hay gente que la fiebre le sube bastante, hay personas que habitualmente pueden tener incluso unas décimas de fiebre. Pero bueno, que estén tranquilos, que es absolutamente normal que esto ocurra. ¿Sabes también qué pasa? ¿Qué pasa? Que la gente joven no está acostumbrada, yo iba a incluirme, sí, pero no está acostumbrada a recibir vacunas. Las vacunas se ponen los niños pequeños en el calendario vacunal y ya no nos acordamos de las vacunas, pero también en los niños les producen a veces pues esa sensación de cansancio. Nos acordamos todos de los hijos cuando los vacunaban. Años que no nos acordamos. Claro, y nos acordamos de los hijos. Y luego las personas muy mayores se ponen lo de la gripe. Muy mayores no, pero mayores, claro. Pero ahí hay un segmento de edad que se había olvidado de las vacunas. Cuando en el mismo tramo de edad unas personas tienen reacción y otras no, tiene que ver
también con lo del sistema inmunitario, ¿no? Sí, además también hay que tener en cuenta que podría haber personas que pasaron la COVID sin tener síntomas y en este caso estas personas podrían tener mayor respuesta a la vacuna. Esa es la razón por la cual las personas menores de 65 años que pasaron la COVID se recomienda que solamente reciban una dosis. ¿Por qué? Porque ya al pasar la infección ya han desarrollado esa respuesta inmune, han generado esa memoria y con una sola dosis es suficiente. Sin embargo, para los mayores de 65, precisamente por lo que comentamos de esa inmunosenescencia, se necesitan esas 2 dosis. Quería recordar que se deben poner 6 meses después de haber pasado la infección. Seguimos aprendiendo, África, de la enfermedad, del COVID y de la vacuna del COVID, pero no se han llevado ninguna sorpresa a ustedes que son los expertos, ¿verdad?, con estos efectos secundarios, este malestar. No se han llevado ninguna sorpresa. No, para nada. Eso está descrito para muchas vacunas y, como digo, es muy muy frecuente y muy habitual en los niños pequeños y lo que pasa es eso, que en la gente joven no está acostumbrada a recibir vacunas y bueno, pues esta es una de las primeras vacunas que recibe después de hace muchos años haber recibido pues seguramente la última del tétanos, ¿no? Y ya no se acuerdan. También lo que decía, hay personas que a lo mejor han pasado la COVID que no lo sabían y han recibido las 2 dosis de vacunas y puede ser también que puedan tener mayores efectos debido a eso. Bueno, pues muchísimas gracias, África González, porque somos muchos los que hemos tenido los efectos de una reacción en 24 horas leves, la verdad, aunque se pase mal en un ratito, leves a la segunda dosis de la vacuna. Muchas gracias, seguimos hablando. Muchas gracias a ustedes. ¿Con qué nos vamos, Esther? Biden y Putin y Biden. Es la cita de mañana, será la foto de mañana en Ginebra y será el primer encuentro entre ambos con Biden como presidente, porque ya se habían reunido cuando era vicepresidente con Obama. Biden ya está desde esta tarde en la ciudad suiza, mañana llega el presidente ruso. Recordamos que Biden llamó asesino a Putin y este le respondió en aquel momento deseándole buena salud. Hace unos días, en una entrevista en Estados Unidos, elogió a Trump frente a Biden. Voy a dejarle claro al presidente Putin las áreas en las que podemos cooperar, si él decide cooperar, y si decide no hacerlo y actúa como ha hecho en el pasado en materia de ciberseguridad y otras actividades, entonces responderemos de la misma forma, pero no hace falta. Debemos decidir dónde es de nuestro interés mutuo y del resto del mundo el cooperar y ver si podemos hacerlo, y en las áreas en las que no estemos de acuerdo, dejar claro dónde están las líneas rojas. Veremos cuánto dura la reunión y cómo termina. Esto será mañana, pero estamos a punto de terminar este martes, que es el Día Mundial de Toma de Conciencia del Abuso y Maltrato en la Vejez. Y Amnistía Internacional ha elaborado una guía con recomendaciones para las distintas administraciones para que nunca más las personas mayores sean abandonadas a su suerte. La pandemia, recuerda esta organización, ha puesto en evidencia muchas carencias, sobre todo en las residencias. Ago, he looked out through a glassless window. All that he could see was Babylon. Beautiful green fields. Nos vamos, Jesús Maraña, Esther Palomera, Isabel Morillo, un placer, buena semana. Buena semana, buenas noches. Y un beso muy fuerte, volvemos mañana, que descansen. Today, then there came a day, man packed up, flew off from the planet. He went to the moon, to the moon. Now he's out in space, hey, fixing all the problems. He comes face to face with God, who says
just today. Is it like today? Is it like today? Many years ago, he looked out through a glassless window, didn't understand much what he saw. Suscríbete a Hora 25. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena SER y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. Escúchanos en directo en la SER de lunes a viernes a las 8 de la tarde. Cadena SER. La radio.